Bueno, arrancamos con la grabación de la parte de sintetizado. Decía que nosotros vamos a necesitar para fabricar determinado tipo de piezas un material que sea homogéneo y en el caso, por ejemplo, de nuestras herramientas de corte, tienen componentes que tienen un alto punto de fusión que no los podríamos realizar de otra forma que no fuese por lo que se denomina pulvimetalurgia. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer con distintos componentes químicos es pulverizarlos con una determinada granulometría. Vamos a hacer una mezcla que sea homogénea, con lo cual nos vamos a asegurar que el material es exactamente el que nosotros necesitamos. Posteriormente se le hace un prensado con una matriz que va a tener la forma de la pieza que nosotros necesitamos. Se hace ese prensado en algo que se va a llamar pieza verde, porque todavía no se produjo el sinterizado, pero sí esa pieza prensada con esa forma va a tener la suficiente estabilidad mecánica como para que después yo la ponga en un horno de determinadas características que lo vamos a ver durante la presentación. El material ahí se va a sinterizar, va a haber una fusión de las partículas, va a reducir su volumen en determinado porcentaje según lo que yo ponga, pero al final voy a obtener una pieza de la forma en que yo necesito, exactamente con el material que necesito. No hay otra forma de producir determinados tipos de piezas, sobre todo de herramientas de corte que no sean por sinterizado. Bueno, entonces, como dice la definición, un proceso, salimos del material de polvo, partimos de esa base, combinamos presión y temperatura y vamos a llegar a una unión de partículas de una pieza que nosotros necesitamos. ¿Qué se puede hacer por esto? Bueno, se pueden hacer bielas, por ejemplo, de acero, silenciadores fabricados a partir de polvo de bronce, las herramientas de corte que nosotros vamos a ver en una presentación hoy en particular, pumps de bombas de aceite, y cada vez se usa más obviamente para lo que es herramientas de corte en general, porque si nosotros partimos de algún tipo de lingote, el material no es perfectamente homogéneo, entonces al no ser perfectamente homogéneo, no tenemos la calidad de producto que necesitamos para la calidad de productos que necesitamos con las herramientas, que tienen perfiles que son complejos y son adaptados, o sea, cada perfil de cada pieza con su revestimiento y su composición química específica para determinado rango de utilización de materiales necesita un perfecto control. A ver, también podemos hacer, por ejemplo, estos casquillos de bronce que son autolubricados. Básicamente esto se compone de cobre, pongámosle un 92% y un 8% de zinc. Esto se hace a unos 900 grados y aproximadamente está 15 minutos hasta que conseguimos estos casquillos. Entonces, Damián, ¿le puedes dar entrada a vos? Si no, tengo que salir de la presentación, etcétera. No, no los estoy viendo, José, como para autorizarles la entrada. Bueno. A ver, discúlpenme, le voy a dar ingreso a esta persona y te voy a poner el host. Dale. Sabes que no puedo. No te puedo dar el host. Bueno, espero que no llegue nadie más tarde. Así no detengo la presentación a todos. Bueno, estábamos hablando entonces, ¿qué ventajas tiene? Y la pureza en materiales de partida, perfecto. Voy a tener unas piezas perfectamente controladas, con una porosidad uniforme y controlada, con un control de la composición química del material perfecto, y voy a tener la pieza muy próxima a la forma final. Eventualmente se le realizará algún maquinado, pero bueno, esto es una ventaja muy grande. Y como yo puedo hacer la receta que quiera, se pueden comparar
componer distintos tipos de materiales, puedo obtener básicamente casi cualquier composición que yo quiera con respecto a lo que voy a sinterizar. Bueno, obviamente hay algunas desventajas, como en todo. Voy a tener limitaciones en cuanto al tamaño de las piezas. ¿Por qué se imaginan eso? ¿Por la presión que hay que aplicarle? Sí, esa es una, porque yo necesito aplicarle una presión que sea homogénea. Ahora vamos a ver que hay varios tipos de actuadores. Un actuador es como un punzón. Entonces yo voy a tener distintos tipos de matrices que puedo tener actuadores que sean axiales, verticales, pueden estar en cualquier forma para llegar a la forma que yo quiero. Pero si la pieza es demasiado grande, el prensado que voy a hacer primero no va a ser homogéneo. Ya si el prensado no es homogéneo en toda la pieza va a tener distintas densidades en la parte exterior que en la interior. Y si es muy grande, no se va a llegar a sinterizar. Se va a sinterizar la parte exterior, pero no la parte interior. Voy a tener limitaciones de diseño y sí, no voy a poder hacer determinado tipo de paredes delgadas que cuando yo ponga los actuadores en la matriz no llegue a tener después la estabilidad mecánica. Entonces voy a tener algún tipo de limitaciones con respecto al diseño y sobre todo limitaciones de tamaño de piezas. No lo voy a poder usar para piezas básicamente más grandes. Y el material en polvo dijimos que puede ir de 10 a 400 micrones, generalmente se usa 100. Es muy nocivo y es altamente respirable. Hay algunos videos que incluí en esta presentación en los cuales se ve personas trabajando por ahí con no la suficiente, no el suficiente equipamiento del personal. Equipamiento digo en cuanto a la seguridad para no respirarte el polvo, ¿no? Entonces, depende de la pieza que yo tenga, voy a tener distintos tipos de materiales en polvo. Eventualmente, para facilitar el trabajo de prensado, le voy a agregar algún tipo de aditivos, lubricantes o aglutinantes. En el caso específico de las herramientas de corte, lo voy a explicar en la próxima presentación. Después de eso, yo logro una mezcla homogénea, lo voy a pasar una prensa, voy a tener esta pieza en verde o en crudo, lo voy a pasar por un horno desinterizado que va a tener un perfil de carga de temperatura, una temperatura de sinterizado, un perfil de reducción de temperatura. Eso se va a hacer en la atmósfera controlada. Si tiene lubricantes y aglutinantes, generalmente los voy a eliminar con el primer perfil de carga antes de estabilizar la temperatura de trabajo. Y según lo que esté haciendo, bueno, veré qué tipo de atmósfera voy a necesitar, ya sea si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Por qué hablo de atmósfera controlada? Y bueno, porque nosotros hay determinadas piezas que no necesitamos que tengan una composición de óxidos que se haría por oxidación del oxígeno que está en el aire. Saco la pieza sinterizada y después puede tener operaciones de terminación en sí. Posteriormente se realizan algunos tipos de tratamiento térmico. Entonces, en este esquema, es un esquema simplificado donde vamos a partir del polvo de base, lo vamos a mezclar bien, lo vamos a prensar y acá tenemos la pieza verde. En este caso es un horno de cinta, el horno de cinta tiene varias etapas, todos los hornos cuando sinterizás tienen 3 etapas o más. Sale la pieza y después, bueno, puedo tener operaciones secundarias con algún tipo de tratamiento térmico, etcétera, y después ya tengo directamente el producto final. Acá lo que estamos viendo es cómo se alimenta de polvo una matriz, cómo baja el actuador, cómo se prensa esa pieza, y esa pieza después va derecho para el horno. Hasta acá, ¿cómo vamos? Perfecto. Bien, no es un proceso complejo, tiene particularidades nada más, pero me parece que es fácilmente entendible. Ahora, hay otra forma de hacerlo, si puedo tener, por ejemplo, determinadas bandejas con polvos aglutinantes, con matrices, un reservorio de polvo, un rodillo alimentador, hay videos también
que lo voy a ir pasando y después tengo sí un cabezal de impresión que me va devolviendo aglutinante y puedo ir sacando más piezas también. Hay otra forma de hacerlo que es obtener la pieza en verde por un proceso que se llama inyección. Después vamos a ver en detenimiento lo que es inyección de polímeros. El procedimiento es muy similar, o sea, yo tengo los polvos, los mezclo, van con determinada granulometría, todos los polvos que mezclé, eso va a la tolva dentro de lo que es un proceso de inyección, eso básicamente tiene acá un tornillo que empuja, se llena a determinada presión con una válvula antirretorno y ahí yo saco lo que es mi pieza verde. Después, en este caso, hay una etapa previa que es donde le sacan el aglutinante, que esto reemplazaría a la parte del horno del perfil de carga, y después se hace el proceso de sinterizado. La diferencia del sinterizado por inyección básicamente es la forma de obtener la pieza en verde. Más o menos cómo funciona esto. Bueno, a ver si les saco. Bueno, ahí lo que están viendo ustedes es cómo se realiza la pieza esta en verde a partir de los polvos, ¿no? Cómo se los mezcla, se va homogenizando la carga. El video este está disponible en el Drive, está en inglés. Básicamente después, cuando se sintetiza, hay un retroceso de lo que es el volumen en sí. Esos polvos que le digo que son nocivos, para el señor que está trabajando se dará cuenta unos años después. Y después hay otra forma de hacerlo, por ejemplo, con rodillos de alimentación, parte que prensan, baja, ahí prensa, saca la pieza, carga de polvo, prensa, saca la pieza. Son procesos repetitivos. Ahí lo que está mostrando es que la pieza tiene estabilidad mecánica para entrar al horno, pero es una pieza en verde. Después de que va a un horno desinterizado en sí, ¿qué voy a hacer yo? Y bueno, las moléculas en la sinterización se van a unir. O sea, voy a poder unir ese material con otro tipo de densidad y ya ahí va a dejar de ser una pieza en verde porque va a tener estabilidad mecánica y se pueden hacer distintos tipos de piezas. Estas son básicamente similares a las que le había mostrado. Hay por inyección, como les dije, por presión isostática, que eso lo vamos a ver al final, cuando necesitamos piezas de mayor densidad de los materiales propios o casi al 100% de su densidad. Y como ven, salen distintos tipos de piezas, ¿no? En función de la matriz que haga, puedo tener un rodillo. En este caso, la opción que vimos antes pasaba el rodillo, ponía y teníamos otro cabezal como que ponía el aglutinante, después se prensaba y recién ahí sale la pieza en verde. Bueno, acá hay otras, durante este video hay otras matrices y muestra otras piezas que se pueden llegar a hacer. El video está disponible si quieren para verlo completo en sí. ¿Hay otra forma de sintetizar? Sí, por láser. ¿Qué ventaja tiene? Y la ventaja que tiene es que yo puedo tener una bandeja e ir sintetizando distintas capas y puedo hacer básicamente cualquier cosa, porque con el láser yo le voy a indicar qué parte quiero sintetizar y qué no. Imagínense esto, obviamente estamos viendo este slice que es bidimensional, pero esto trabaja de forma tridimensional. Entonces con determinadas capas yo puedo ir fabricando casi cualquier forma de cualquier material. A ver. Bueno, hay distintos tipos de máquinas. A ver si le puedo saber. Distintos tipos de partes. Acá lo que vamos a ver es que lo que tienen en común es que tienen un reservorio de polvo y yo le voy haciendo distintos tipos de capas con el láser y después desmoldo, saco las piezas y todo eso es aprovechable. ¿Qué tipo de piezas puedo hacer? Casi cualquiera y de cualquier forma. Depende lo que yo ponga de material de base como mi polvo y mi aglutinante. Ahí lo que estaban viendo son las distintas capas, cómo entra la parte de diseño
de la pieza en sí, cómo se divide la máquina y el láser cómo va tocando, ahí hace la próxima capa y así. O sea, se hace una primera capa, va haciendo la segunda, y esas capas van quedando en ese reservorio de polvo que lo que van a hacer me va a ir dando la forma y el volumen que yo quiero de las piezas. A ver, voy a ir adelantando un poco. Todos estos videos los tienen y están disponibles. Ahí se ve quizá un poco mejor en cortes cómo va haciendo. Es más, puedo poner distintos tipos de materiales según las cargas que tenga también dentro de las mismas piezas. Como en la parte del reservorio donde se sinteriza, y bueno, básicamente tiene una forma cúbica y acá estamos viendo que después se hace un desmolde y se pueden sacar distintos tipos de piezas, aprovechando obviamente la parte más cara, que es esa parte de polvo en sí. Como verán, esta gente ya trabajaba con otro tipo de protección. Este es un ejemplo de piezas que se pueden hacer con el sinterizador láser. Por eso les digo que se puede hacer casi cualquier forma. Hacer esto de otra forma tendría un costo muy, pero muy superior al costo que puede tener haciendo un sintetizador selectivo utilizando el láser. ¿Cómo fabrico el polvo en sí? Bueno, pueden ser, hay distintas formas de hacerlos, hay métodos químicos, hay métodos de atomización. Las partículas esféricas generalmente se consiguen por atomización dentro de gases, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es que esas partículas sean lo más regulares posible. En las operaciones de sinterizado, como les dije antes, se utilizan polvos de entre 10 y 400 micrones. 100 micrones es algo habitual. Obviamente, el tamaño y la forma que tengan estas partículas me van a dar después lo que va a ser mi tamaño y mi forma final, la densidad que yo voy a tener. Voy a tener distinta densidad y en el sinterizado de mi pieza final, más allá de la presión ejercida, si tengo partículas de 400 micrones que si tengo partículas de 10 micrones. Bueno, entonces, a veces se agregan aglutinantes para tener una mayor resistencia dentro de lo que es la pieza verde y como les dije antes, se va a eliminar después en el horno. Cuanto más presión le dé, más voy a compactar el material. Entonces, si yo uso una granulometría chica del polvo, le doy la suficiente presión, voy a tener una densidad aproximadamente a la misma densidad que la tendría el material compuesto, acercándose casi al 100%. Obviamente la resistencia de la pieza en verde va a ser mayor y la resistencia de la pieza sinterizada también va a ser mayor. Depende de lo que tenga que fabricar, porque es un proceso amplio. Acá lo que podemos ver es la presión de compactación en megapascales y cómo se va incrementando la densidad en gramos por centímetro cúbico. Esto es solo un ejemplo de un tipo de material. Cuando hablaba de los actuadores para compactar, dependen de la matriz. Podemos tenerlos verticales, transversales, como vimos en algunas de las imágenes, comprime arriba y abajo. Hay otras que actúa solamente el punzón inferior por el tamaño que tiene contra el punzón superior, pero básicamente la idea es que el compactado tiene que ser homogéneo. Nosotros te vamos a diseñar algo que lo vamos a compactar de forma homogénea y vamos a ver qué tipo de actuadores necesitamos para eso en sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es una unión por difusión entre los átomos, ¿no? De las partículas de polvo en sí. Obviamente esto se va a acelerar cuando yo lo prense, o sea que estén más en contacto y en función de la temperatura que le voy a dar. Generalmente las temperaturas del sinterizado están entre el 70 y el 80% de lo que sería la temperatura de fusión en sí del mayor de los componentes, ¿no? Y otra cosa que les había dicho de utilizar siempre atmósfera controlada es para evitar determinado tipo de oxidaciones en las piezas.
¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, puede ser con hidrógeno, monóxido de carbono o amoníaco, porque así vamos a tener una atmósfera controlada. ¿Qué va a pasar con el sinterizado? Si yo empiezo a unir todos los átomos por difusión de esas partículas, obviamente el volumen se va a reducir y va a haber una contracción de la pieza que vamos a tener perfectamente controlada desde nuestra parte de diseño. Ya vamos a saber cómo esa pieza va a reducir su volumen y la vamos a diseñar para que cuando la dejemos en verde tenga el suficiente material como para después de la reducción llegar a la pieza que nosotros necesitamos. Una imagen de lo que sería el polvo inicial y lo que sería el polvo final por el sinterizado en sí. Acá tenemos lo que sería la estructura, ¿no? Desde cuando llegamos al polvo inicial a cómo vamos a tener el polvo finalmente. Esta es una buena imagen y acá estamos hablando de partículas de 10 micrones, cómo quedan en sí después de un sinterizado. Bueno, generalmente, como vimos en los slides anteriores, nosotros partimos del polvo, lo mezclamos bien, queda algo homogéneo. Vamos a hacer una pieza verde por compresión para que tenga estabilidad mecánica y después vamos a tener, mediante el transporte de una cinta u otro método, porque podemos poner las piezas verdes como lo vimos por inyección, vamos a tener una zona de carga, vamos a tener una zona de limpieza. ¿Qué quiere decir esto de zona de limpieza? Le vamos a sacar el aglutinante y el lubricante que no queremos dentro de la pieza y eso también se lo hacemos con calor. Esa era la parte que cuando vimos el slice de hacer la pieza verde por inyección, el próximo paso era esto, era una cámara de limpieza que tenía ahí. Y después sí, vamos a una cámara de alta temperatura. Todas las piezas y todo lo que hagamos en los hornos siempre tiene un perfil de carga y descarga, ya sea para esto, para fabricación de tubos para petróleo, para lo que sea, que nosotros tengamos que hacer algún tipo de tratamiento con las piezas, va a tener un perfil de carga y va a tener un perfil de descarga. O sea, el horno está seteado para determinado incremento de temperatura en función del tiempo, es como una curva, después se estabiliza a lo que hablamos menor a la temperatura de fusión, entre un 70 y un 80%, que en este caso lo llamamos cámara de alta temperatura, y después tiene un perfil de descarga, que también va en función del tiempo y la temperatura. ¿Por qué piensan que tengo un perfil de carga y un perfil de descarga en el horno? ¿Por qué tiene que estar controlada esa temperatura? Y no lo pongo directamente a 900 grados, lo saco de temperatura ambiente y lo pongo a 900 grados dentro del horno. Por el shock térmico. Sí, claro, voy a evitar tensiones, hay un montón de fenómenos que tiene adentro, voy a dejar la pieza tensionada, voy a poder tener defectos. Como dice el shock térmico, sería eso, ¿no? Una diferencia de temperatura muy grande que me origine tensiones y me origine fallas dentro de las piezas en sí. Entonces lo voy cargando paulatinamente y la diferencia de temperatura no va a ser tan grande como para que se me generen todo ese tipo de efectos y esté menos tensionada la pieza. Después, bueno, se pueden enfriar a temperatura ambiente y, bueno, hablamos de, puede ser que necesite oxidarla. Bueno, tengo una cámara de oxidación, pero controlada, voy gradualmente poniendo el oxígeno, como para que la oxidación que vaya a tener sea exactamente la que yo necesito. Entonces, venimos con las piezas verdes, tenemos la sola de carga, la cámara de limpieza, si hace falta, para eliminar ya los aglutinantes o los lubricantes, cámara de alta temperatura, donde se hace el sinterizado, se unen las partículas por difusión, todo esto en una atmósfera reductora, ¿no? Una cámara de enfriamiento en atmósfera también controlada, y después, bueno, puedo tener una cámara de oxidación también controlada. Le vamos a agregar oxígeno paulatinamente. ¿Qué limitaciones voy a tener? Y voy a buscar un diseño que permita compactar el polvo de forma uniforme. Hay veces que no se puede. No podés compactar paredes delgadas o agujeros de pequeño diámetro.
Y vas a tener que tener radios de acuerdo, porque de esa forma el polvo puede fluir mejor. Y vas a necesitar ángulos en los extremos de las piezas, ángulos de salida, para que no queden formados estos cantos vivos. Entonces, no vamos a poder hacer paredes delgadas, vamos a tener que tener radios de acuerdo, porque hacer esto es muy complicado. No fluiría el polvo, tendríamos problemas dentro de la compactación. En cambio, si yo tengo un radio de acuerdo, va, y voy a tener que tener algún tipo de ángulo de salida para que libremente pueda salir el punzón. O sea, si yo tengo que hacer, por ejemplo, algún tipo de alojamiento y rebaje para algo, no lo puedo hacer en forma recta, sí puede tener un ángulo de salida en sí. ¿Hay otras variantes para el sinterizado? Sí. Cuando ya me acerco a densidades cercanas al 100%. Y ahí sí hay que compactar, ¿no?, de forma homogénea piezas que son más complejas. Esto es mucho más caro que lo que es un sinterizado convencional. Hay dos métodos que son los que más se usan, que es presión isostática, tanto en frío como en caliente. Y se pueden hacer piezas interesantes, por ejemplo, como la que les puse ahí, que es una pieza de una bomba submarina. Fíjense la forma que tiene y cómo queda esa pieza. ¿Consultas, dudas sobre esto? Yo para agregar nada más, ahora están saliendo máquinas, centros de mecanizado con impresión, digamos, 3D, ponele, de metal, que trabaja así, con sinterizado, imprimiendo inoxidable, cosas así, y después lo mecaniza. Está muy peor todo por este método. Y sí, porque lo tenés perfectamente controlado. Vos lo haces así por impresión 3D, llegás casi a la forma que querés y después le das el toque final en la misma máquina. Está buenísimo. Claro, es muy poco, o sea, es muy poca la pérdida, pero lo que sí tarda mucho, es lento el proceso. Y bueno, pero a ver, si lo hacen es porque la relación costo-beneficio da. Sí, seguro. Si no, sé que es para aplicaciones aeroespaciales, cosas así. Son cosas complejas de hacer, que de otra forma, ¿cómo haces para mantener la homogeneidad del material? Claro. Porque me hablas de algo aeroespacial, no puede fallar. Ahí no tenés margen, ¿no? Y debe ser suficientemente cara la pieza como para que yo la pueda sinterizar, la sinterice por un proceso de sinterizado, porque cuando hablamos de hacer determinados tipos de impresiones 3D, básicamente también tenemos la alimentación, ¿no?, de eso. Es más o menos, es un sistema similar, no es lo mismo, pero tiene una base en común. Y después lo maquinás ahí y me parece que es lo mejor. Sí, está muy bueno, la verdad que sí. Bueno, lo buscaremos. Listo, si no hay dudas sobre esto, paso al próximo slide. Yo quería agregar un par de comentarios, dale, José. Creo que es más bien un resumen, porque ya lo fueron mencionando. O sea, esto como opinión personal, creo que es el método de fabricación del futuro, ¿sí? La tecnología aditiva. Claro, y el sinterizado, aunque sea sinterizado convencional, lo podemos pensar como una tecnología aditiva, ¿sí? Obviamente no vamos a poder evitar todavía el mecanizado, y creo que por muchos años más no lo vamos a poder evitar por una cuestión de precisión en las dimensiones, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que uno de los factores más grandes que tiene en contra el mecanizado es que yo estoy removiendo material que a mí me costó muchísima energía ponerlo ahí. claro. ¿Sí? Entonces estos procesos, por más que sean lentos, son muchísimo más eficientes energéticamente hablando. ¿Sí? Y seguir la huella de carbono es mucho mejor hacerlo así que no convencionalmente. Tal Totalmente. cual. Y eso se viene dentro de lo que es el mundo hoy, no ayer, el mundo hoy. Todo el mundo apunta a eso, porque si no, básicamente, y ahora entro en un tema general, cuando hablamos del tema de la energía, ¿de dónde lo obtenemos? Si seguimos con el 95% más o menos de la matriz mundial, 90, 85,
a base de fósiles. Y bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando quemamos fósiles. Tenemos los NOx, tenemos el dióxido de carbono, tenemos situaciones de aumento de temperatura que no están controladas en el planeta, tenemos acuerdos. Esto se va a usar y lo que es la fabricación por adiciones va a ser fundamental. Ahora se fue mejorando muchísimo. Te hacen la prótesis de cadera. Antes venían 3 modelos. Tenías el A, el B y el C. Estoy hablando de no hace mucho, ¿eh? No creo que más allá de una década, o mucho más allá de una década. Y ahora te la hacen exactamente para lo que vos necesitas. Lo mismo ocurre cuando hacemos algún tipo de implante dental. Nos imprimen directamente. Y bueno, imagínate, si se puede hacer eso con esa precisión, básicamente puedes lograr cualquier cosa. El problema que sigue surgiendo, como dice Damián, es que en determinadas precisiones no las tenés y tampoco podés hacer por ahí piezas muy grandes. Si vas a hacer el eje de una turbina, y bueno, estás en problemas. Pero todo eso se va a solucionar y cada vez se va a utilizar menos la parte de mecanizado. ¿Algo más? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? Sí, sí, sí. Bien, bien. Alguien que me hable, por lo menos si no llovió la presentación. Cuando evaluemos el proceso de sinterizado, yo quiero que yo lo que le voy a preguntar es, ¿qué es el sinterizado? Me van a decir la definición de sinterizado, bla, bla, bla. Cuando les pregunte qué proceso tiene, arranquen desde la obtención de polvo, ¿eh? No me arranquen de pongo la pieza en el horno, no sé las etapas del horno y demás. Le digo lo que les voy a preguntar y le digo lo que generalmente no saben. El proceso completo va desde el polvo que yo decido utilizar, lo mezclo, lo prenso, saco una pieza verde, lo pongo en el horno, tengo las etapas del horno, atmósfera controlada, lo saco del horno y posteriormente le puedo hacer algún maquinado y un tratamiento térmico posterior, que ahora vamos a ver. Dejé de presentar, ¿no? Sí, José, un comentario también. Sí, Tengan en dale, cuenta dale, también dale. que muchas veces estas piezas también pueden ser mecanizadas en verde, ¿sí? Que es un proceso válido. Sí, también. Está bien. A ver. Sí, porque hay determinadas formas que vos no le podés dar con el punzón dentro de la presión y la matriz que estás haciendo. Entonces, después de la parte verde, obviamente tiene que tener la densidad para soportar el mecanizado, ¿no? Sí, claro, eso se utiliza muchas Claro. veces cuando a veces no se justifica el desarrollo de una matriz, entonces se busca No, alguna sí. matriz, digamos, que lo suficientemente grande como para obtener la pieza final mecanizando el verde, ¿no? Y después se sinteriza. Obviamente eso no está pensado para grandes producciones o cosas muy específicas, sino, pero se los menciono como para que lo tengan en cuenta nada más. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí está compartiendo. Sí. Bien. Vamos a la aplicación que el proceso en sí es importante, pero nosotros tenemos una aplicación específica que es diseñar y fabricar la herramienta de corte. Nosotros estuvimos hablando de todas las plaquitas intercambiables que tenemos en operaciones para herramientas específicamente de corte. ¿Se acuerdan de qué se componían? Generalmente, ¿qué fue lo que dio el salto tecnológico? Carburo de tungsteno. Perfecto. Y también tiene nitruro cúbico que se hace a unos 2000 grados, pero bueno, pues imagínate, con respecto a lo que es el nitrógeno de buro cúbico, ¿no? Que es el que ya estuvimos viendo, lo vimos en clases anteriores, cómo fue evolucionando los materiales y es el que tiene, después del diamante metalúrgico, es el que tiene mayor dureza. Ahora, cuando yo tengo que hacer una pieza en base a nitrógeno de boro cúbico, voy a tener temperaturas aproximadamente de 2000 grados. Es muy difícil poder hacerlo bajo otro método.
Obviamente, cuando yo tengo mayor dureza de material, voy a tener una relación de compromiso entre lo que es la dureza del material, la tenacidad del material, el desgaste, depende de la aplicación que yo vaya a necesitar de las herramientas que vaya a confeccionar. La composición química va a ser distinta para cada uno de los grupos de materiales ISO que vimos nosotros. Entonces, a ver, por ejemplo, si tengo mayor contenido de nitrodo de boro cúbico, voy a tener mayor tenacidad. ¿Y esto para qué me sirve? Y para aceros duros, aceros aliados que sean resistentes al calor, algún tipo de fundiciones también duras. Ahora, si tengo un bajo contenido, con algún tipo de aglutinante cerámico, y bueno, voy a tener más resistencia a la abrasión, mejor estabilidad química, y también, bueno, va para aceros y piezas endurecidas. Entonces, eso obviamente lo tienen en cuenta los fabricantes para poder realizar estas herramientas en sí. Nosotros hablamos que la producción está dirigida a utilizar estas placas intercambiables. La producción mundial se dedica a eso porque estuvimos viendo también que económicamente a nosotros nos conviene más aumentar un poco el costo de las herramientas, que aproximadamente es el 3%, pero si yo puedo optimizar mis parámetros de corte, la velocidad, el avance y la profundidad, yo voy a bajar mis costos de producción aproximadamente un 15, 20%. Ahora, la fabricación de los insertos en sí, ¿no? Es una fabricación compleja porque yo necesito mantener estabilidad térmica, geométrica, química. Entonces, el tipo de material tiene que ser exactamente el que yo necesito y también me tiene que mantener toda una geometría en sí, porque yo voy a tener un montón de tipos de placas y ya estuvimos viendo que según el proceso mecanizado que tengamos, vamos a utilizar distintos tipos de forma. La evolución de esto es cada vez más rápido en sí, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, son unas materias primas, una generalización de lo que puedo llegar a utilizar como materia prima para la fabricación de herramientas de corte. El cobalto en sí va a ser nuestro aglutinante y puede tener porcentajes de titanio, puedo tener niobio y obviamente el carburo de tungsteno, como me dijo uno de ustedes recién, aproximadamente un 80%, con el 7 de aglutinante, el 8 de titanio, puede ser titanio, wolfranio, bueno, hay distintas configuraciones en sí. Entonces, parto de esa materia prima, la trituro, la dejo una determinada granulometría, después que hago lo pulverizo y lo almaceno. Tamaño de grano de carburo de tungsteno, y estamos hablando de 100 micrones. Por ejemplo, esto es lo que nos da la imagen que estamos viendo y cómo son las esferas del tipo de grano, y estamos hablando acá del polvo, de lo que es el carburo de tungsteno en sí. Yo le decía que hay una relación entre la cantidad de aglutinante y el tamaño de grano que voy a tener. Cuanto más fino va a ser el grano que yo tengo, bueno, voy a tener mayor resistencia al desgaste, sí, está bien, pero voy a perder tenacidad. Si lo que necesito es tenacidad, necesito otro tipo de configuración de grano que me va a llevar obviamente más aglutinante, como estamos viendo acá en el slide, ¿no? Eso va a ser intrínsecamente el tamaño de grano con la cantidad de aglutinante que yo voy a hacer a determinada presión. Puedo obtener piezas que tengan o mayor grado de resistencia al desgaste o mayor tenacidad.
¿Cómo se hacen entonces los prensados en sí? Va a haber un molde, va a haber una fuerza de prensado. Esto depende cómo sea la geometría y el tamaño de la presa, de la prensa, el tamaño de la pieza en sí, en función de la prensa que vamos a usar, 20, 50 toneladas. En este caso tiene una matriz inferior, una matriz superior, y después sí tiene un control óptico de lo que es el proceso. Al final de todo vamos a ver un video que creo que es muy claro de fabricación de este tipo de plaquitas. Entonces, una vez que ya tengo todo eso, lo que voy a hacer es voy a poner todas mis placas dentro de una bandeja portaplacas. Voy a juntar las bandejas que sean necesarias y lo voy a poner adentro de un horno. Y ese horno va a estar entre temperaturas de 1200 y 2200 grados centígrados por un tiempo determinado, que puede ser, por ejemplo, de 8 horas. Va a reducir su volumen en sí y lo vamos a pasar después por otra inspección óptica. Entonces, el sinterizado de las plaquitas en sí prensadas nos lleva a utilizar temperaturas de unos 1500 grados durante 8 horas. Dijimos 1200, 2200, pueden ser 1500 también. Ahí vamos a fundir el cobalto, que como le dije antes va a actuar como aglutinante. Y se va a contraer la placa en sí, un 18% aproximadamente en todas las direcciones de la placa. Y esto nos va a dar como resultado una reducción de la pieza verde a la pieza sinterizada de aproximadamente el 50% de su volumen. Después se le pueden hacer distintos tipos de rectificado y de perfilado. Yo voy a terminar eso con distintos tipos de rectificados. Puede ser un lapidado, puedo biselarlo, puedo hacer rectificados periféricos, le puedo dar la forma con un perfilado, que no me queda otra que realizarle la forma en sí con un perfil determinado. Hay varias formas de poder hacerlo, pero esto se hace, ¿no? Antes de hacerle algún tipo de recubrimiento, yo llevo la pieza a un estado de limpieza general. Y después, algo que también estuvimos hablando, es que nosotros hacíamos un redondeado de filo. ¿Se acuerdan? Eso lo explicó muy bien también. Sí. Porque a nosotros no nos sirve de nada tener un filo, digamos, agudo, cuando podemos tener un redondeado de filo controlado entre lo que es ancho y profundidad, depende de la aplicación, y vamos a reforzar nuestro filo de corte redondeándolo, ¿no? Esto en función de la geometría final. Y después le vamos a dar un recubrimiento en sí a la pieza. Obviamente, nuevamente vamos a tener distintos tipos de recubrimiento en sí. O sea, nosotros podemos ponerle, tiene distintas capas. Cada plaquita esta va a tener distintas capas. Puede tener, por ejemplo, nitruro de titanio, óxido de aluminio, carburo de titanio, en las distintas capas. Y para esto hay dos formas de hacerlo. Una es un proceso de deposición en fase química de vapor, ¿no? Que se llama CVD. Se va a poner en un horno en sí, y en este horno se va a trabajar con distintos tipos de gases, como los que estuvimos viendo, que son los que le van a ir dando estas deposiciones en forma de capa paulatinamente y progresivamente, desde obviamente la primera capa que está con la placa hasta la última capa, que es la que vamos a ver. ¿Tienen características particulares? Sí, tienen características particulares, porque las capas que más se utilizan, por ejemplo, son las de nitruro de titanio, óxido de aluminio, como le dije. También, si yo quiero más resistencia, por ejemplo, al desgaste, voy a usar el carburo de titanio. Lo que hace el óxido de aluminio es una protección térmica. Al hacer una protección térmica, lo que yo estoy haciendo, si puedo evacuar temperatura, que era la parte crítica que
tengo para todo lo que es mi mecanizado, voy a tener la forma de cubrirme contra lo que es una deformación plástica que me saca de geometría mi herramienta de corte y básicamente ya no cumpliría la función, no sirve. Y después, bueno, lo que hace el nitruro de titanio es, porque nosotros podemos ver a simple vista qué desgaste tiene, ¿no? Aparte de que queda mejor. A ver, si puedo ser un poco más claro. Este es el nitruro de titanio, ¿ven? Que es esta parte que queda en el exterior de la pieza, y cuando yo digo que se puede ver más fácil el desgaste es porque cuando perdemos la capa de nitruro de titanio sabemos el desgaste que está teniendo esa placa en sí y que la tenemos que cambiar, ¿no? Perdón. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, cuando yo voy a usar el CVD, lo que tiene como ventaja es que yo puedo hacer capas gruesas de recubrimiento. Entonces, si yo puedo tener capas gruesas de recubrimiento, obviamente con un grosor perfectamente controlado y homogéneo, lo que yo voy a tener es una muy buena resistencia de desgaste, va a tener buena adherencia lo que es el sustrato base en sí, y también puedo usar algún tipo de recubrimientos óxidos. La otra forma de hacer esto es hacer el recubrimiento en sí por un proceso de deposición física en fase vapor, o sea, en lo que es el PVD. Voy a tener otro tipo de horno donde vamos a enhebrar estas placas que van a ir sobre estos ejes con los distintos tipos de recubrimiento que recién vimos. La capa exterior siempre es la misma y se le van a ir agregando paulatinamente los distintos tipos de gases para que se haga la deposición física dentro del horno sobre el sustrato que nosotros ponemos inicialmente. ¿En qué se diferencia? Le da una buena tenacidad al filo, es para un filo vivo de corte afilado, sirve para recubrir también herramientas de metal duro. Y bueno, las capas más utilizadas que hay ahora también son de nitruro de titanio, aleaciones de titanio en sí con otro tipo de materiales, como por ejemplo aluminio, cromo, etc. Cuando yo voy a comparar qué proceso uso, si uso uno u uso otro, bueno, si yo voy por los PVD, sé que voy a tener mayor espesor, voy a tener filos agudos y va a ser una pieza tenaz. Perdón, si voy por el CVD, quise decir, voy a tener mayor espesor de recubrimiento, resistencia al desgaste y resistencia térmica. ¿Para qué usarían, por ejemplo, el CVD entonces? Traseros, aliados. ¿Para qué tipo de esfuerzo, digamos? Para un desbaste. Y claro, porque yo voy a tener mayor resistencia al desgaste, mayor resistencia térmica, cuanto más estoy maquinando, más temperatura voy a levantar. Tiene más espesor en sí. El que tiene menos espesor, que tiene filos más agudos y es más tenaz, ese me va a servir para procesos que tengan menor solicitación mecánica, menores esfuerzos. Va a trabajar con otros esfuerzos y va a trabajar con otras temperaturas. ¿Qué hacen los óxidos de aluminio? Bueno, resistencia al desgaste y resistencia térmica, como habíamos visto. El carburo de titanio le da resistencia al desgaste mecánico. Y después, bueno, va a tener un gradiente que va a ser funcional a la dureza y la tenacidad según lo que vaya a ser mi sustrato en sí, ¿no? Que va a tener, obviamente, no puede tener deformaciones plásticas de ningún tipo porque estaría cambiando la geometría de mi herramienta de corte. Hasta acá, ¿cómo van? Hasta acá bien, profe. Bueno, vamos a ver si puedo poner esto, pero lo voy a dejar con el audio original porque esto está muy bien, el audio. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien?
No, audio no sé. Audio no hay, profe, no se escucha. Se ve, pero no se escucha, José. Bastante bajito el audio. A ver, veo si lo puedo subir. Tiene que compartir, profe, el audio de la compu. Ahí no. Yo lo escucho. Ahora, nada de audio. ¿O sí? Sí, No yo lo escucho. escucho el audio, pero no sé si está desfasado o algo. Perdón. No se escuchó el audio, ¿no? En ningún momento. No, muy bajito, José. No sé cómo subirlo. Esa es la verdad. A ver. Voy a ver si saco el audio mío. Quizás salga mejor el audio de ahí, ¿no? Bueno, pruebo así. Me dicen. De todas formas, está en el drive también, ¿eh? José. No estamos viendo nada. ¿Alguien está viendo algo? No, Nada. Ahí te escuché porque me había silenciado yo para ver si Ah, sale, ok. a ver si sale bien el audio. Por eso lo saqué. Avísame porque yo lo que quiero hacer, digo, bueno, si saco el micrófono de acá, por ahí sale directamente el audio en la presentación. Yo lo escucho el audio de la presentación, pero porque lo tengo Pero en mi acá máquina. no salió ni video ni audio, José, no salió nada. Bueno, ahí voy a solucionar eso. Cualquier cosa avísame, ¿eh? Abrí micrófono y me decís, Dale. porque yo ya iba, no sé, como por un minuto de, de video y no salió nada. No, yo me quedé esperando y vi que No, pasaba no, demasiado no, no, tiempo. no, si pasan 30 segundos avísame. Dale. No, el audio no se escucha, José, no se escucha nada. Yo por lo menos no escucho nada. no.
Nada, José. Listo, lo voy a sacar y lo voy a buscar en la raíz de la máquina y no en la presentación. Así que aguárdenme un par de minutos. Bueno, voy a hacer la última prueba de esto. A ver si sale bien. Voy a sacar el audio para que no salga el audio del video y el audio desde mi máquina. O sea, voy a cortar el micrófono. Cualquier cosa, Damián, si ves que no va, avísame. Ok. Yo te digo que igual con las imágenes se ve bastante bien, pero obviamente el audio complementa, ¿no? Dentro de lo que expliqué. Si no tienen algo específico me pueden preguntar, pero ahí voy. Yo por lo menos no tengo audio, no sé. No, está sin audio. De todas maneras, se ve más o menos lo que va haciendo. Sí, lo que está haciendo, están haciendo la dosificación del material, ¿sí? Del polvo. Bueno, creo que igual se va entendiendo. De todas maneras, en el drive está con audio, ¿sí? Lo que están haciendo es la dosificación de todos los polvos, de las concentraciones tanto de carbohidrato de tungsteno como de cobalto y el resto de los componentes. Y esa es la matriz. Es el prensado.
Y ahí va sinterizado. Los insertos en verde, esto como para que tengan en cuenta, tienen la textura de una tiza, ¿sí? Digamos, son lo suficientemente fuertes como para sostener, digamos, su propio peso sin romperse, pero si los manipulamos o si caen al piso o algo, se hacen pedacitos. Y se desgranan tal cual una tiza. Ahí están, para que vean la reducción antes y después del sinterizado, ¿no? En verde y ya sinterizados. Este es el afilado de los insertos, si es que requieren afilados. Hay algunos que salen de prensado directo, otros que van afilado, o a perfilado, o alguna operación post-sinterizado, ¿no? Y ahí va el revestido. El control visual se hace sobre todo porque puede haber, como las líneas son automatizadas y hay manipulación de los insertos en verde, pueden deteriorarse, digamos, en el medio. Entonces siempre hay una etapa de control visual por alguna persona. Eso que se mostró recién, que era una caja con un montón de insertos, digamos, de distintas geometrías y colores, es, digamos, yendo otra vez al tema que habíamos mencionado cuando hablamos de tecnología aditiva, ¿no? Hoy en día, aproximadamente, en los principales fabricantes de insertos están reciclando un 30%. Un 30% de los insertos provienen, digamos, del reciclado. Estamos hablando del tungsteno, ¿no? Justamente porque el tungsteno es un elemento que se está acabando, digamos. Sí, aparte las empresas tienen que ser sustentables. ¿Y qué hablo de ser sustentables? Tienen que llegar todas las empresas a lo que se llama net cero. Todo lo que hacemos, todas nuestras instalaciones. Nosotros, si no llegamos tenemos que llegar mundialmente a las máximas emisiones de dióxido de carbono lo más rápido posible, de ahí bajarlas y tratar de hacer un net cero para cumplir con el incremento de 1,5 grados o menos de 1,5 grados, ¿no? Para fin de siglo, cosa que no estamos logrando claramente. Y esto se va a intensificar, por eso es tan importante el tema del reciclado. Para mí, forma de ver, todas las empresas que producen todo lo que sea, tienen que cargarse también de su reciclado en sí, porque si no, el costo no es real. Porque alguien se tiene que encargar del reciclado, si no tenemos el planeta como lo tenemos, ¿no? Alguien lo tiene que hacer y eso tiene que ser parte del costo
de lo que se hace ahora. Fíjense ustedes la cantidad de gente que trabaja y hay un control humano que es inevitable. Sin embargo, todo lo demás está perfectamente automatizado y lo hacen las máquinas, o sea, nosotros tenemos operaciones que son internas y externas. Fíjense que todo lo que se puede hacer afuera de operaciones externas se hacen así y está todo perfectamente automatizado como para que el costo sea menor y yo tenga una fiabilidad de mi proceso, que es algo que tengo que garantizar. Yo tengo que tener un proceso perfectamente estable, repetible y tiene que ser fiable. Yo lo llamo un proceso sólido. ¿Pueden ocurrir defectos? Sí, pero se detectan tempranamente, de ahí los controles de calidad que no se pueden evitar en este proceso. Yo entiendo, ustedes van a decir, bueno, pero esos son costos que deberían tender a cero en este tipo de producciones. Sí, pero si no se pueden evitar, bueno, lo hacemos lo menor posible, pero nos garantizamos la salida de un producto con la calidad que necesitamos. Bueno, Damián, yo creo que es una de las pocas personas que ha diseñado y que sabe y que puede diseñar este tipo de placas, con la composición que tengan y la geometría necesaria. De hecho, tenías ahí unos hornos desinterizados vos para todo lo que no era seriado, ¿no? Sí, 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 Claro, sí. porque las cosas que no vienen, o sea, nosotros vamos a encontrar un montón de rango, de plaquitas, todo lo que les explicamos, pero hay veces, para determinados maquinados se necesitan determinados tipos de componentes. Y es algo que por ahí no amerita una línea de producción general como la que estuvimos viendo, y entonces se hacen partidas más chicas, particulares, obviamente con otro costo y con gente muy especializada que sepa hacer eso. Por eso quiero hablar de Damián, porque él no lo va a decir, pero yo no creo que haya 5 personas que sepan en el país lo que saben de este tipo de cosas. Vos tenías el horno desinterizado ahí para lo que yo dije, ¿no? Básicamente, amplialo si querés, que lo Sí, hacías vos. sí, se hacían algunas geometrías especiales, sobre todo por temas geométricos. Eh, y pudimos llegar a hacer oportunamente algunos experimentos con el tema de revestimientos y de distintos compuestos, sobre todo manejando los porcentajes y la granulometría del metal duro, ¿no? Del carburo de tungsteno. Eso Pero es básicamente investigación eran aplicada. problemas geométricos. Claro, Básicamente pero eran eso, problemas geométricos. porque vos sacás un teórico y después te vas a hacer datos empíricos. Vas, cambiás la receta y lo probás. Y eso es lo que se llama, a mi forma de ver, investigación aplicada. Ahí es donde creo que tendríamos que apuntar un poco más a conectar, un poco más, no, muchísimo más a conectar lo que son las empresas de producción que tenemos nosotros, nacionales, con las universidades, los institutos, y que se hagan investigaciones aplicadas como en otras partes del mundo, donde las empresas se acercan a este tipo de organismos con problemas puntuales y se le da problemas puntuales para hacer sus propias empresas de su propio país más competitivos, ¿no? Entonces se invierte en lo que es investigación, ciencia y tecnología. No hay empresas que lo hacen solamente ellos con investigación propia, pero la mayoría no, la mayoría es un mix. A la comunidad le conviene que las empresas vendan más y que generen más trabajo, y sí, a las empresas también. Bueno, de ahí se hace un mix. No pone todo el dinero el Estado ni pone todo el dinero la empresa, pero el balance final es altamente positivo. Por eso tenemos países, eh, por ejemplo Israel, que venden inteligencia, ¿no? Porque en un país de 400 kilómetros de largo por 100 de ancho, con la mitad de desierto completamente improductivo, no podrían vivir de otra forma y tienen uno de los PBI más altos del mundo. Venden inteligencia. Para eso tienen un montón de universidades, un montón de investigación y, bueno, tienen dinero suficiente para subvencionar distintos tipos de startup y de emprendimientos. Y, bueno, los desarrollos tecnológicos que sacan son muy buenos y eso le da regalías después al propio país. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto puntual? Ahí, si no, dejo de grabar directamente. No, profe, todo perfecto. Por mi Parece que parte no, profe. bueno, cuando se los pregunte,
me lo contestan bien, les pido por favor. Listo, paro la grabación. Listo, acá.